Bendiciones, que la paz y el amor de Jesucristo, un Dios que se ha encarnado en Jesucristo, que nos ha amado hasta el extremo, que ha muerto por nosotros y ha resucitado para que nosotros demos un salto cuántico de la vida temporal a la vida eterna en Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios es bueno. Estamos en un tiempo de reflexión, tiempo de crisis, de desafíos, de retos, un tiempo de mirarnos a nosotros mismos, de volver nuestra mirada hacia el interior y escuchar nuestra voz. ¿Qué tanto la voz de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar reflejan a un Cristo vivo? ¿Qué tanto yo huelo a Jesucristo? ¿Qué tanto yo actúo como Jesús? ¿Qué tanto yo comunico vida eterna, vida o muerte con mis acciones, en mi familia, con mi prójimo, con los míos, en mi casa, en mi profesión, como ciudadano? En cada acción, en cada decisión que yo tomo de mi vida, muestro a Jesús. Hago a Dios cercano a los hombres con mi actuar, con mi sentir, con mi modo de ser y de experimentar la vida. Te pregunto a ti, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus metas? ¿Dónde está tu corazón y tu pasión? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu para qué? ¿Hacia dónde se dirigen tus decisiones? ¿Hacia dónde se decide toda tu pasión? ¿Hacia dónde se dirige? Contigo, René García. René García, yo soy tu hermano, tú eres mi hermano, mi hermana, nosotros somos uno, somos familia. Yo soy René García, quizá tú eres Pérez, González, Álvarez, no sé cuál apellido tienes, pero sí tenemos diferentes familias, pero tenemos un gran nombre, un nombre, sobre todo nombre, que nos hace familia, Jesucristo. Tenemos un mismo Padre, Dios creador, y tenemos un Espíritu Santo que está disponible para ti, para mí, actuando en nosotros, porque yo no pudiese proclamar que Jesús es el Señor si no fuera por acción del Espíritu Santo. Hay preguntas que uno se hace. En un momento de retirarnos, de ensimismarnos, de hacer silencios, como en este momento, donde la vida nos está dando la oportunidad de hacer un silencio. Tú no estás en este retiro de casualidad. Quizás lo oyes como un cliché, te lo han dicho mucho. Pero nada pasa por accidente. Tú estás escuchando este mensaje porque este mensaje es para ti. ¿Qué tan agradable o difícil es ser tú mismo? ¿Qué tanto te duele la vida? ¿Qué tanto entusiasmo tienes con vivir? ¿Qué te sobra? ¿Qué te falta? Pues hay una gran pregunta que todos tenemos que hacernos. Los seres humanos, sabemos los psicólogos que tenemos dos cosas que nos inquietan, dos grandes cosas que nos inquietan. Una de las preguntas que nos inquietan es ¿cuándo nos vamos a morir? La muerte nos sacude y nos confronta. Y ahí ven en esa cruz un madero que nos recuerda una vida que trasciende la muerte. Y la segunda pregunta, la segunda inquietud que nos mortifica a los seres humanos es perder la razón, perder la conciencia de quiénes somos. Ahora, en estas dos preguntas de ¿dónde está tu vida? ¿Y dónde está tu razón? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién tú tienes que ser? La vamos a responder en el Evangelio de San Lucas, en la parábola del buen samaritano. San Lucas, cuya bendición ha sido para todos nosotros, tiene la famosa serie de parábolas de la misericordia. En San Lucas Jesús nos regala, Jesús aparece actuando, aparece un Dios encarnado en Jesucristo, cercano, respondiendo a nuestras dos preguntas. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para alcanzar la vida eterna? ¿Y cuál es nuestra identidad? ¿Nuestra identidad cuál es? ¿Ser un prójimo o identificar mi prójimo? ¿Quién es mi familia y quién soy yo? Dos respuestas, dos preguntas y dos respuestas que se nos contestan en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Vamos a vivir y experimentar esto. San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Esto es para ti. Estas preguntas son para ti. Estas preguntas son para mí. Esta historia tiene algo que decirme. No escuchemos esta historia como algo que pasó histórico. Es una realidad presente, actual, ahora, hoy, en el aquí, en el ahora de tu vida. Esta parábola se hace vida, se hace presente, se encarna en ti. En este misterio
que se nos ha sido revelado a nosotros los cristianos, que somos la única religión, una religión radical, que creemos que Dios se ha encarnado y tiene un nombre que es Jesús. Y ese Jesús encarnado, muerto y resucitado nos revela el rostro de Dios. ¿Y cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad que el pecado y el enemigo nos ha quitado? ¿Dónde está la identidad nuestra? Vamos a responderlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, en esta reflexión del buen samaritano, de cómo el buen samaritano, nosotros ir y hacer lo mismo que él. Dice así, vamos a ver, vamos a entender este misterio del amor de Dios revelado en esta parábola. Dice así, Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Un maestro de la ley, que quería poner a prueba a Jesús, se levantó y dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. El otro, el maestro de la ley, queremos decir, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. El Señor nos manda a hacer lo mismo que hizo ese samaritano. Aquí vemos cómo el Señor nos revela en su misericordia, y en este misterio, cuando nosotros analizamos en la iglesia, tenemos la oportunidad de entrar en el misterio del amor de Dios, en el misterio de la Pascua, en esa cruz, la cruz que es donde nosotros perdemos la vida, pero donde Jesús, perdiendo la vida, se la da completa. Porque en el verdadero amor no hay temor. El amor se da no parcialmente, el amor se da todo. El amor se da completo. El amor es donación íntegra. El amor se pierde en el otro y dándole la vida al otro, vuelve y se renueva. El amor es como ese río que dando agua recibe y nos renovamos, nos renovamos. Dios, en este momento a ti, yo te pregunto, ¿cómo tú te sientes? ¿Sientes que tu vida te llena? ¿Sientes que tu vida te completa? ¿Te sientes entusiasmado cada día de tu vida? Piensa en tu edad. ¿Qué edad tienes? ¿Qué has conseguido? ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? ¿A qué le temes? ¿Qué te tiene ansioso? ¿Qué te deprime en las noches o en el día? ¿Qué ideas te dan vueltas en la almohada cuando te toca acostarte? ¿Qué te hace sentir frustrado? A ti, creyente, que un día Dios te llamó, encontraste la maravilla del amor de Dios, ¿qué te ha hecho perder el amor primero? Si no te sientes con la vida eterna desde ya que has entrado, la vida eterna se comienza a vivir desde esta vida temporal y salta a Jesucristo.
Salta a Jesucristo en la vida eterna, aquel que está sentado a la derecha del Padre y te va a reconocer delante de los hombres. Va a llegar un momento, delante de Dios te va a reconocer si tú lo has reconocido delante de los hombres. Va a llegar un momento que vamos a estar frente a Él y le vamos a decir: Señor, Señor, estuve en un retiro. Señor, yo era miembro de tal iglesia. Señor, yo servía. El Señor te va a decir, quizás, no te reconozco, o te va a decir: venid a mí, hijos de mi Padre. ¿Tú quieres recibir el nombre de hijo del Padre? ¿O quieres recibir la respuesta de Jesús de no te conozco? Es fácil tener aquí la respuesta. La vida eterna, quien entra en la vida eterna, en el misterio de la vida eterna, ya ni la muerte, ni la vida, ni la cárcel, ni la libertad, ni la abundancia, ni la escasez, ni las fuerzas espirituales, ni las fuerzas materiales lo apartan del amor de Dios, como decía San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios revelado en Cristo Jesús? Si sientes muerte, si sientes depresión, nos falta empezar a respondernos esa pregunta de qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. Y ese maestro de la ley, alguien que era muy entendido, muy leído, muy versado en las leyes de Dios, en el camino que estaba escrito y pausado, en la tradición, en lo que se decía, en lo que se había escrito, viene donde Jesús y para ponerlo a prueba se levanta y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Como si él no supiera, entre comillas. Dice que para ponerlo a prueba, entre comillas, como si él no supiera, porque ya él se había leído la respuesta. Ahora, ¿la vivía? Te pregunto a ti, ¿estás viviendo el Evangelio o lo lees? ¿Escuchas la palabra de Dios o la encarnas? ¿Vas al encuentro con tus hermanos de la fe y te sabes lo que ya han dicho o lo estás viviendo? ¿Lo haces vida? ¿Lo aplicas? ¿Eres un cristiano de distribución? O sea, que tú escuchas y lo dices, distribuyes lo que tú escuchas. ¿O eres un cristiano, un creyente de consumo? Si tú encarnas el Evangelio o simplemente lo propagas. ¿Quién seré yo, René? ¿Estaré yo propagando, siendo un distribuidor de la vida eterna que está escrita aquí, que se nos ha revelado en Jesús, o yo la consumo, yo la hago vida? Pues él le pregunta, para ponerle a prueba, ¿qué debo conseguir para la vida eterna? Y vemos la pedagogía de Jesús en esa parábola. Primero, nosotros le preguntamos a Dios. Nosotros le tenemos que preguntar a Dios. Le preguntamos a Dios, pero Dios no nos responde como si fueran las respuestas de un examen. Él hace una contrapregunta y le responde con otra pregunta y le dice: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El Señor quiere hoy que nos hagamos preguntas. Un Dios que no impone, un Dios que dialoga, un Dios que nos lleva a reflexionar. Y nos dice así: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Se sabía la respuesta, se la sabía, lo estaba viviendo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenía se sabía la vida eterna, pero quizás no la estaba viviendo. ¿Te sabes tú la vida eterna? En teoría, pero no sientes que estás en el misterio de la eternidad de Dios, de la plenitud. Estamos viviendo escasez. Tengo miedo a perder el trabajo, miedo a la enfermedad, no tengo buenas relaciones con los míos. En mi casa yo no soy luz, yo no soy sal. Me siento frustrado, tengo ansiedad, muchas cosas me distraen. El secreto de la concentración y del poder del enfoque es eliminar las distracciones. En este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que elimine las distracciones, porque distraído estaba el maestro de la ley. Él se sabía la respuesta, pero Jesús le responde. Nosotros preguntamos, Jesús nos hace otra pregunta, nosotros respondemos. O sea que nosotros mismos tenemos que respondernos por la acción del Espíritu Santo. Y luego que responde, Jesús viene un mandato. Excelente respuesta. O sea que tú te lo sabes, ahora vívelo. Haz eso y vivirás. Mira la primera parte de esta parábola del samaritano. O sea, yo pregunto a Dios, Dios me responde con una pregunta. Yo respondo, Dios me valida la respuesta y me da un mandato. Esa es la pedagogía en esta parábola. Yo pregunto, Dios me responde con otra pregunta.
Yo respondo con el Espíritu Santo que Él pone dentro de mí, y esa buena pregunta, Él viene un mandato y me dice, haz eso y vivirás. Porque la vida eterna consiste no solamente en creer en Dios, sino en creerle a Dios. No se trata solamente de reconocer a un Jesucristo vivo, sino en vivir bajo la palabra de aquel que da la vida. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Eso dice Jesús en una de sus quejas. Pero sigue esto. A ti y a mí que nos estamos preguntando, ¿cómo obtengo la vida eterna? ¿Cómo obtengo la vida eterna? Vamos a seguir profundizando. Dice Jesús, dice el otro, después de que Jesús le dio el mandato, él vuelve y pregunta. Viene la segunda parte. Él pregunta. El otro que quería justificar su pregunta replicó, ¿y quién es mi prójimo? Nosotros cuando Dios nos responde, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, nosotros a veces damos rodeos. Ya Él empieza a dar rodeos. Esos rodeos que Él va a hablar más adelante en la palabra, que dio uno de los que pasó por al lado del herido. Rodeos, está dando rodeos. Haz eso y vivirás. Lo ideal era que Él sabía la respuesta, que fuera el maestro de la ley a vivirlo. A ti Dios te está diciendo ahora, perdona a tu esposa. Y quizás tú dices, pero ella es realmente mi esposa. Ama a tu hijo. Y quizás estás preguntando, ¿y cuál es mi hijo? Sé buen jefe. ¿Y quién es mi empleado? Sé buen dominicano. ¿Y quiénes son mis hermanos dominicanos? Sé luz en el mundo. ¿Y cómo yo soy luz en el mundo? Adórame. ¿Y cómo yo te adoro? Rodeos. Damos rodeos y damos vueltas. Y esos son un mecanismo de defensa que tenemos. Yo a nivel psicológico lo sé, pero a nivel espiritual es un mecanismo de defensa para oírle a Dios, para no crucificarnos, para no encarnarnos, para no encarnar el mensaje del Evangelio que nos supera y nos duele. Y él le dice, él que quería justificar, dice, ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, ya entramos en materia, anímate que ya tú y yo vamos entrando en el misterio del amor de Dios. Dice, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Ahí vino cuando perdemos el control y lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Ahí había un hombre que bajaba, que estaba viviendo como vivimos tú y yo, o como vive gente que queremos y que conocemos, y perdió todo, porque los seres humanos no controlamos nada. Tenemos la ilusión de control. Queremos controlar nuestras vidas, queremos controlar nuestros retiros, queremos controlar cómo me tratan, queremos controlar mi salud, queremos controlar mi prosperidad, queremos controlar a la iglesia, queremos controlar a nuestros pastores, queremos controlar a todo el mundo y decirle lo que tiene que hacer. Él perdió el control como lo tenemos tú y yo. Y fue golpeado, fue atracado, lo dejaron como muerto, le quitaron las ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Medio muerto. Te pregunto hasta aquí, ¿estamos tú y yo medio muertos? ¿Te sientes sin ropas? ¿Te sientes atracado? ¿Te sientes herido? ¿Están las personas que viven conmigo heridos por mi forma de hablar? Mis hijos, les quito la ropa yo a mis hijos, le quito la dignidad, los anulo, critico, odio, celo, envidio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. A cada rato vivo esas emociones y solo el Espíritu Santo me permite verme sin ropas, herido en el camino y medio muerto. Pero Jesús es un Dios de la vida. La historia no termina ahí, no termina en muerte. Porque Jesucristo murió y resucitó. Murió por ti. Lo dio todo. Esa imagen del hombre herido, atracado, maltratado, que lo despojaron y lo dejaron medio muerto. A Jesús nosotros los matamos hasta el final. Todos se lo quitamos. ¿A qué se te parece esa imagen de ese hombre herido en el camino? Que le quitaron sus ropas, lo atracaron, lo maltrataron y lo dejaron como muerto, humillado. Eso es toda la pasión de Jesucristo por amor a ti. Porque esa bajar de Jerusalén a Jericó fue lo que hizo Jesús. Jesucristo bajó del cielo y se encarnó en nosotros. Dios Padre se encarnó en nosotros. Gloria a Dios. Diga amén. Amén. Tú sabes lo que un Dios todopoderoso, trino y hermoso y poderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe,
se ha descendido, como dice la palabra de Dios, porque se despojó de todo, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Esa imagen de ese hombre herido me recuerda a Jesucristo, a un Dios que por amor, por hacerte entrar en el amor, para ser salvado por ti y tú descubras el amor y para salvarte, se hace herido. Entonces dice la respuesta que tenemos nosotros que dar y recibir. Por casualidad bajaba ese camino un sacerdote. Ahí viene lo espiritual. Un sacerdote, en la figura del sacerdote estamos tú y yo. Están no solamente están todos, no solamente están los religiosos, los sacerdotes, los consagrados, están ahí todo aquel que cree en la palabra de Dios, todo aquel que es espiritual en ese sacerdote. Los que saben de Dios, los que le oran a Dios, los que buscan a Dios. Bajaba por el camino el sacerdote, lo vio al hombre herido, despojado, que necesitaba amor, pero ¿qué hizo? Dio un rodeo, le cogió miedo a la cruz, a detenerse y siguió de largo. ¿Cuántas veces salimos de la iglesia, de las comunidades, de orar, de predicar, de alabar a Dios y vemos necesidades? Damos vuelta y seguimos de largo. Recuerdo la imagen de una hermana, que contaba una vez un testimonio que iba camino a la celebración con sus hermanos de fe. Iba tarde a la reunión, iba con prisa. Pero en medio, cuando iba a cruzar la última calle para llegar a la congregación, al encuentro con sus hermanos de fe, vio una señora mayor que tenía que cruzar y no podía cruzar. Y nadie la miraba, nadie se daba cuenta, todo el mundo andaba rápido. Y ella se detuvo, iba rápido, pero escuchó la voz de Dios que le dijo: tu encuentro de fe está aquí ahora con esta viejita. Y ella se detuvo y la cruzó. Aunque llegó tarde, entre comillas, a su encuentro con sus hermanos de fe, llegó temprano porque llegó con Jesucristo. Después el Señor te va a decir: fue una viejita y me cruzaste. Estuve enfermo y me visitaste. Ese sacerdote, que es todo religioso, dio un rodeo y siguió de largo. Dice la palabra de Dios. Lo mismo hizo un levita, la ley, entendido, los catequistas, los que conocen la ley, las leyes civiles, los que saben de derecho, los justos, los que saben de todo, lo espiritual y la ley, y dicen que llegó a ese lugar, lo vio, también dio un rodeo y pasó de largo. Lo religioso, lo legal, lo moral, lo ético, lo correcto, el deber ser, el tengo que y el debo de, cuando no me hacen encontrarme con el prójimo, son acciones muertas. La oración, orar y accionar, orar y actuar, oración. La ley, ¿de qué sirve la ley si no aplicamos el espíritu de la ley? El bien del prójimo, el bien común, la solidaridad y el encuentro. Porque no somos nosotros para la ley, es la ley para nosotros. No es el sábado para el hombre. No es el hombre para el sábado, perdón. Es el hombre para el sábado. Miren cómo se quemaron los dos. Tanto el sacerdote como el levita deberían hacerle la misma pregunta al Señor. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Y ahí viene lo tercero, lo más fuerte. Cómo el Jesús nos interpela a nosotros como una espada afilada, una espada de doble filo que cuando nos traspasa no nos deja igual. Dice un samaritano, un hereje, óigame bien, samaritano, figura odiada por los maestros de la ley, por los entendidos, porque los samaritanos eran herejes, considerados infieles, lejos y apartados de la gracia de Dios. Un samaritano, enemigo de los maestros de la ley. ¿Será por casualidad que Jesús lo dijo o será puramente calculado? Un samaritano pasó por aquel camino. Ya no sabíamos la fórmula de antes. ¿Qué hacían los dos? ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo el levita? Lo vieron, dieron un rodeo y se fueron. O sea, como hacemos nosotros a veces cuando vemos heridos en las calles o situaciones o problemas, nos ponemos con el celular a grabar, tiramos fotos y seguimos. Y a veces hay alguien accidentado y no nos preguntamos si será familia nuestra o qué persona estará ahí sufriendo. Lo he hecho yo, lo hacemos todos. Hicieron
Lo vieron, dieron un rodeo y siguieron de largo. Pero ¿qué hizo el samaritano? El hereje, el odiado. El samaritano se acercó, él lo vio, pero se compadeció de él. Ahí está la respuesta ya. Ya empieza a entrar la respuesta en la parábola de Jesús. ¿De qué tengo que hacer para la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es perderte en la vida del otro, perderte en el amor. Un amor que no es gratificante, un amor que es necesidad, un amor que me lleva al encuentro con el otro. Un samaritano también pasó por aquel camino, lo vio, pero este se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal. Miren lo que hizo. Curó sus heridas, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, ya te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? ¿Qué había preguntado el maestro de la ley? ¿Quién es mi prójimo? Jesús no responde quién es el prójimo. Jesús pregunta: ¿quién se hizo prójimo? No vamos a identificar el prójimo, no vamos a irnos en teorías de que si son los judíos, si son los samaritanos, si son los dominicanos, si son los haitianos, si son los católicos, si son los evangélicos, si son los justos, si son los pecadores, si son los que oran, si son los de las diferentes fuerzas vivas, si es esta parroquia, si es esta otra. ¿Quién es? No es quién es quién se hace prójimo. Jesús le pregunta: ¿quién se hace prójimo? Ahí viene la pedagogía de Jesús. Yo pregunto, Él me hace una pregunta. Yo respondo, Él hace un mandato. Y viene entonces, ¿cuál se hizo? Y el maestro de la ley, que supongo que estaba escandalizado, tenía rota la razón, porque la fuerza de Dios nos rompe la razón. No pudo contestar que fue el samaritano. Dijo: el que se mostró compasivo con él. Dio de nuevo como él era. Se sabía la respuesta, pero no la vivía. El que se mostró compasivo. Pero el que se mostró compasivo tenía un nombre: el samaritano. El que yo considero menos que yo. El que yo considero que no es tan santo, que no ora tanto. Tu comadre, tu cuñada, tu suegra, tu suegro, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi jefe, mi subalterno, a quien yo le pago salarios, que le pago lo mínimo, o a quien yo maltrato, a quien yo le exijo, a quien yo no le doy de más, a quien yo le doy lo necesario, o a quien yo, aunque pague un sueldo justo o que yo cumpla la ley, no toda la ley es justa, no toda la ley es generosa. ¿Eres tú de los que dan sueldo mínimos, de los que dan el trato básico, de los que dan lo que se esperan? ¿Es René un psicólogo que da justamente lo que tiene que dar, o entrego el corazón y mi alma y mi vocación? ¿Soy yo el buen esposo de Olguita, o yo me doy completo por ella? ¿Soy yo un buen padre de Rudy? ¿Quién soy yo? Entonces Jesús, cuando él contestó, le dijo: vete tú y haz lo mismo. Vete y haz lo mismo. Vete y haz lo mismo. 2 preguntas para ti y para mí. ¿Qué tengo que hacer para ver la vida eterna y quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús que nosotros tenemos que contestar hoy es una respuesta personal. Yo no te estoy acusando ni me estoy acusando a mí. Si en algún momento he cuestionado y te has sentido invadido, no ha sido mi intención. Te pido disculpas, cualquier cosa. Simplemente leo la palabra y a mí me corta, a mí me hace sangrar esta parábola. A mí me interpela. ¿Te interpela a ti? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y en esta reflexión, en esta última parte, en esta tercera parte que quiero reflexionarte contigo, nosotros, yo creo que, ¿quiénes somos nosotros? En mi caso yo te diría que yo soy tanto el herido como el maestro de la ley, como el
el samaritano, como el prójimo también. Yo vivo en mi vida los diferentes personajes y necesito a Jesús en todos los lados. Todos los personajes de esta parábola necesitaban a Jesús. El maestro de la ley se sabía la ley, pero no estaba viviendo el espíritu de la ley. La ley no es mala, la ley no es mala, la ley no es mala, la ley no es mala cuando te lleva al amor. La ley está para el amor. La ley es un punto de partida porque ya en el amor no hay ley, dice la palabra de Dios. Ya en el amor no hay ley. Quien necesita ley es quien no ama. Como dice San Juan de la Cruz, al caer la tarde, decía San Juan, seremos examinados de amor. Entonces yo creo que el maestro de la ley necesitaba a Jesús para poder entrar en el espíritu de la ley. Pero yo creo que Jesús también me habla a mí cuando estoy herido. ¿De en qué tú te sientes herido, despojado de tus ropas, maltratado y medio muerto? El pecado nos quita la ropa, nos quita la dignidad, nos hace sentir medio muertos porque estamos tibios. No estamos ni fríos ni calientes. Y el hombre que no tiene decisiones firmes, relaciones fuertes y convicciones profundas, escúchame, decisiones firmes, relaciones fuertes y convicciones profundas, nunca llega a ningún lado. Quizás si estamos nosotros heridos por el pecado y necesitamos que alguien venga y nos cure con aceite y vino, nos haga volver a la gracia del Espíritu Santo. Y eso es la iglesia. Esos son mis hermanos de fe. Eso es todo aquel, sea niño, sea adulto, que te habla de Dios, mencionándolo por su nombre o con su acción. Todo lo que es amor, como dice la carta a los Filipenses, fíjense en todo lo noble, todo lo bello, todo lo que merece admiración, todo lo digno de alabanza. Entonces quizás yo también soy el herido. ¿Eres tú el herido que necesitas que alguien te socorra, te cure, que alguien se postergue y fije la mirada en ti? Te cure, den de su dinero, de su tiempo. Estás solo, te sientes solo. A mí como psicólogo me pagan por mi tiempo. Ese es mi trabajo, darme. Hoy en día mucha gente necesita tiempo. Quizás préstale tus oídos a alguien en tu casa. Dile una palabra de Dios. Sal de este retiro cuando lo escuches. Y a alguien dile, un Dios te ama, te escucho. A esa persona que nadie quiere oír, escúchale, préstale tus oídos porque quizás alguien que se quiere suicidar, escuchándote a ti, piensa en el amor, regala esperanza, regala buen trato, regala trascendencia, regala la buena noticia en un mundo plagado de malos augurios y de malos profetas. Regala buenas noticias, regala buenas noticias, regala esperanza, regala buenas noticias, regala esperanza, regala bendición. Pero también, además del herido, quizás tú eres el buen samaritano. Tú tienes a un Jesús. Y aunque tú no seas gran cosa, se burlen de ti, se burlen de tu fe, o tú seas considerado poca cosa por otros que se sienten más poderosos que tú tienes a Jesús. Y tú tienes a Jesús que hace que tú te postergues. ¿Qué hace el buen samaritano? Se posterga. Detuvo su tiempo, su dinero, dejó de hacer lo que tenía que hacer y se expuso, se arriesgó, porque si ahí casi matan a ese hombre y lo dejan herido, a él lo pudieron haber matado y haber atracado, porque él tenía dinero, tenía un animal que montar, tenía aceite, tenía vino, tenía todo. El amor verdadero en Cristo se expone, se arriesga hasta la última consecuencia, porque habiendo amado hasta el extremo, dice Jesús, lo dio todo. Lo dio todo. El misterio de la muerte y resurrección de Cristo es el bendito amor que aún en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Somos quizás el maestro de la ley en unas áreas de mi vida, en otras soy el herido por el pecado o por la falta de amor, o en otras soy el buen samaritano que se posterga y que se da. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a dar de lo que tenemos, vamos a recibir de quienes tienen y vamos a pedirle al Espíritu Santo hoy que vivamos el espíritu de la ley, a vivir el amor que no es gratificante, no amar a quien me hace sentir bien, sino el amor necesidad, amar a quien me necesita y dejarme amar cuando yo necesito. Y quiero terminar con un testimonio para que oremos, un testimonio en un momento dado de mi vida.
Ya algunos lo conocen, pero en un momento dado de mi vida, aún teniendo a Dios, yo entré a vivir en el espíritu de la ley, como el maestro de la ley. Me sentía poderoso, me sentía ganando buen sueldo, me sentía con una buena posición gerencial, profesional. Y a mi esposa, que yo la había amado con el amor necesidad, tú me necesitas y yo te necesito. En el amor donación, pues yo en algún momento, en medio de los afanes de la vida, yo di rodeos y seguía de largo y estaba desconectado, afanado con el progreso económico, con todo, y la maltrataba verbalmente, me quejaba, vivía irritado, vivía ansioso porque estaba distraído, ganando, teniendo buenos ingresos, pero con el corazón roto. El mismo que oraba, que escribía canciones, que predicaba, me sentía roto. Estaba como el maestro de la ley. Y Dios permitió que yo fuera herido para yo experimentar de nuevo el amor. Yo fui botado de un trabajo de manera injusta. Pasé de ganar mucho dinero a no ganar nada. Me sentí muy necesitado. Caí en una depresión. Empecé a tener crisis de ansiedad y a tener insomnio en las noches. No tenía nada, no tenía esperanza. Nunca perdí la fe. Gracias a Dios que nunca perdí la fe, pero me sentía destruido. Y Dios me regaló mi buen samaritano. En el momento de sentirme herido, tirado en el suelo, como ese que aparece en la parábola, me sentí amado por un buen samaritano. Y ese buen samaritano fue mi esposa, a quien yo veía poco. Me dijo un día: yo creo en ti, todo saldrá bien. Yo me afeité, que estaba barbudo, me aseé, me peiné y salí con entusiasmo porque me dijo: yo creo en ti. Y luego, en una de esas noches, recuerdo que yo no podía dormir, mi esposa me abrazó y yo me dormí. Yo estaba tomando pastillas para dormir, yo estaba tomando pastillas para la ansiedad y no me hacían nada. Y al otro día siento el Espíritu de Dios, pero yo pude dormir y siento que Jesús me pregunta: pero tú dormiste, me interpela, como sale interpelando al maestro de la ley en la parábola. Y yo respondo: me está haciendo bien el tratamiento médico, las pastillas recetadas por el psiquiatra. Y me dice el Señor, siento el Espíritu Santo que me dice: René, no seas tonto. Eso tú te lo venías tomando y nunca te hacía efecto. ¿Qué tú hiciste diferente anoche que hoy, que no habías hecho antes? Yo le dije: me dormí abrazado por mi esposa. Y me dijo: ¿no era ella la débil o eras tú? ¿Quién era el fuerte? Tú creías que tú eras el fuerte en la relación, pero parece que ella era más fuerte que tú. Ese día aprendí a que yo no siempre era el maestro de la ley, ni yo era el buen samaritano, a que yo en algunos momentos era el hombre herido en el borde del camino que necesitaba amor y humildad. Porque ese samaritano que fue bueno, también tuvo un herido que no se detalla quién era, porque puede ser cualquiera, que fue humilde para dejarse sanar, para dejarse curar, para dejarse vendar sus heridas y para que pagaran por él. En este momento vamos a hacer una oración. Ora conmigo si este mensaje te tocó. No importa quién tú seas en la parábola. Lo importante es, para tener la vida eterna, amor que se hace misericordia. Amor que llora con los que lloran, que sufren con los que sufren. No importa cómo tú estés en este momento. No importa cómo yo esté. Jesucristo nos ama. Te doy gracias, Señor, por este momento. Bendice a mis hermanos y hermanas que están escuchando esta reflexión. Señor, qué grande es tu amor, qué fuerte es tu misericordia, qué paciencia tú tienes cuando te hacemos preguntas para evadir el compromiso. Señor, ¿por qué tenerle miedo a la cruz, que es amar hasta el extremo, cuando hay una resurrección, cuando hay una vida que nos trasciende, cuando tu amor es fiel? Porque tú eres tan bueno y poderoso que cuando te somos fiel, tú eres fiel. Y cuando te somos infiel, tú permaneces fiel, dice la palabra, porque tu amor es inmutable. En ti está la fuente de la vida y tu luz me hace ver la luz. Ayúdame a hacerme prójimo del otro. En vez de estar buscando quién es mi prójimo, hacerme prójimo. Y ayúdame a tener la humildad para dejarme sanar, dejarme tocar por mis hermanos de fe, de la iglesia, por los hermanos que me han presentado a un Cristo vivo cuando yo esté débil. Ayúdame a ser humilde para dejarme alimentar en la iglesia, en mi familia, en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo. En esta crisis, Señor, ayúdame a reconocer mi necesidad.
que se hace abundancia en ti. Porque cuando te entregamos todo, tú todo lo multiplicas. Cuando Abraham te entregó a su hijo, tú se lo devolviste y tuvo generaciones lo hicieron bendito, Señor. Porque cuando te entregamos nuestros panes y nuestros peces, tú lo multiplicas. Porque cuando Pedro tiró la red en tu nombre, los peces eran tantos que las redes se querían romper. Porque cuando Pedro tenía miedo en la tormenta, miró tu rostro, te comprendió y te dijo, si eres tú que yo vaya, y caminó sobre las aguas. Y aun cuando volvió a hundirse por el miedo, tú lo levantaste y lo salvaste. Señor, sálvanos en este momento. Ayúdame a recibir tu amor misericordioso que me supera, a vivir la Pascua, pasar de la muerte a la vida y a dejar de esperar pan, a hacer pan con mi vida que se parte para dar a los demás, a dejar de buscar vinos y a que mi vida sea vino del amor, de la alegría y de la esperanza que se entrega a los otros en Cristo Jesús. Porque en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Amén. Gracias por orar conmigo. Que Dios te bendiga. Si esta reflexión te tocó, compártela. Invita a otros a que reciban esta reflexión a través de las redes, a través de los medios disponibles, porque la buena noticia se comunica y se riega. Escríbeme, me puedes escribir tu testimonio a reneconsulta@gmail.com. Dame tu testimonio para darle gloria a Dios. Y te pido que ores por mí, por Olguita, por Rudy y Gabriela, por mi familia, y porque la sabiduría del Espíritu de Dios me ayude a ser un buen psicólogo que no solamente lleve salud mental y emocional, sino que lleve la luz de la fe y la luz de la esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres el prójimo y tú tienes muchos prójimos. Que Dios te bendiga. Amén.